Hola, hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos ya en la sesión número 7. Ya casi estamos, me dicen, a poquito para terminar nuestro trimestre en la sesión virtual. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy nuestro tema habla de las civilizaciones. Acuérdense que ya vimos lo que es la prehistoria, que es la historia, las escuelas de interpretación histórica. Bueno, ahora, en base a toda esa teoría que ya nosotros analizamos, vamos a reconocer cuáles fueron las primeras civilizaciones, la evolución del ser humano, a dónde lo llevó, el paso del tiempo, lo que vimos en la historia, lo que fue pasando, el tránsito del ser humano a lo largo de nuestro planeta o a lo redondo de nuestro planeta, cómo se dio, cómo surge. Actualmente es un misterio saber cómo es que surgen las civilizaciones, pero hay muchas teorías, hay muchas personas que han investigado sobre ello y encuentran diversas explicaciones. Cuando nosotros hablamos de personas civilizadas, nos referimos a personas que sean educadas, ordenadas o que ya lleven consigo una cultura específica. La primera, bueno, son cuatro las que vamos a analizar. Está Mesopotamia, está Egipto, está Roma y está Grecia. Una de las primeras de donde se tiene indicio es Mesopotamia. ¿En dónde se ubicaba Mesopotamia? Pues en una región cerca de Asia Occidental. Estaba ubicada entre dos ríos. Ahorita vamos a ver qué beneficio tenía el que estuvieran ubicadas entre esos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. En esos terrenos que estaban cerca de la zona, ellos crearon canales de riego, que era abrir brechas para que el agua de los ríos entrara al área en donde ellos practicaban la agricultura y era propicio para su trabajo. Por eso el ser humano, después de la prehistoria, el ser humano que caminaba regiones y buscaba alimento, se acabó para establecerse en un lugar y acomodar la región a modo de que él pudiera sobrevivir, alimentarse, crear ganado, hacer diferentes actividades. Entonces, esa fue la intención de que el hombre se sedentarizara, que se estableciera en un solo lugar y en esa edad antigua, la civilización mesopotámica encontró el lugar, encontró la forma en donde establecerse. Gracias a esa cultura fue que se inició la revolución neolítica, que así se le llamó. ¿Por qué se le llama así? Porque en esa parte es donde nace la agricultura, que nos dice la agricultura fue la base principal de la alimentación del ser humano en esa época. Al nacer la agricultura tenía más formas de vida, más posibilidades de crecer y de avanzar, que cuando andaban en un estado nómada, como dicen, no era funcional. También eh, esta parte de lo que es Mesopotamia le sirvió a las personas o a las culturas tener un modelo del cual inspirarse para poder lograr pues también una civilización. Ellos son los, ¿cómo le podremos decir? Los culpables o los creadores de cosas tan fundamentales para la vida. El cultivo de los cereales, el cultivo de algún tipo de alimento en específico, la escritura también se les puede atribuir a lo que son las civilizaciones mesopotámicas, las matemáticas, la astronomía, entre otras cosas, pero la mayor parte de datos que hay de las primeras civilizaciones surge del área de Mesopotamia. Entonces, eh, ese es el punto de partida, la referencia. En Mesopotamia se encuentran estas referencias importantes. Hay escritos, los primeros escritos que encontraron que estaban sobre una roca que fue el mito de Gilgamesh, o el primer conjunto de leyes conocido como el Código Hammurabi, son de esta región, de la región mesopotámica. Hay distintos pueblos mesopotámicos, así como no era solo una región, sino que formaron diferentes pueblos
Estos pueblos tuvieron, este, ¿cómo se le llama? Tuvieron diferentes organizaciones. Mucho tiempo después entraron en territorios en disputa con el Imperio Romano, con los persas, que incluso hay películas sobre esto. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo cómo la región se va dejando o se va conquistando. Mm, Otro punto importante de Mesopotamia era que al estar en medio de dos ríos, ellos tenían condiciones propicias todo el año para favorecer su agricultura. Lloviera o no lloviera, ellos tenían favorecida esa parte. Eso es lo que nosotros vamos a analizar, lo que es la cuestión de Mesopotamia. ¿Tenían alguna organización? ¿Tenían formas de vida diferentes a lo que era en la prehistoria? Esta sería la primera civilización que vamos a analizar. La segunda civilización que vamos a analizar es Egipto. ¿Quién no ha escuchado hablar de Egipto y algo súper importante como lo son las pirámides egipcias? ¿Qué pasa aquí en Egipto? ¿Cuál es el dato importante dentro de lo que es este punto del tema Egipto o la civilización egipcia, perdón? ¿Qué nos deja? También un punto importante sobre esta región. Esta región o esta civilización se origina cerca de otro río. ¿Por qué de los ríos? Por lo que acabamos de comentar. El agua es propicia para la agricultura y la agricultura, según los indicios de la Edad Antigua, era uno de los principales o una de las principales causas por la cual se establecían, porque descubrían que podían crear su propio alimento, podían cultivar sus alimentos, empezaron a crear animales y eso les permitió que su forma de vida se extendiera. Entonces, en este caso, los egipcios, permítame un segundito, los egipcios fueron esa civilización que también estuvo, al igual que Mesopotamia, estuvo entre, en las orillas o a lo largo de lo que es el río Nilo. Tenía muchos puntos a su favor y pues estos puntos que ellos encontraron a lo largo del río Nilo ayudó o favoreció para que ¿cómo se llama? Para que ellos pudieran agrandar y poblar las zonas. Lo hicieron habitable a partir de su descubrimiento. Entonces, eso es interesante porque ¿qué buscaban? Pues una estabilidad. Y dentro de este punto, pues lo que es la cultura egipcia, pues tiene ese punto interesante, ¿sale? Otro punto que podemos rescatar de lo que es la civilización egipcia es su organización política y la sociedad. Dentro de lo que es la sociedad, tenía una jerarquía en donde el máximo mandatario o la persona con más poder, en este caso era un faraón, que era el que recibía el derecho divino o al que se le atribuían los poderes por mediación de Horus. También teníamos a los altos funcionarios, que eran los sumos sacerdotes o los escribas, las personas que sabían. Y luego el pueblo, que eran campesinos, artesanos, entre otros. Esa era la parte o la función de la sociedad. Estaba cada uno estructurado y con su función. También tenían una parte de estructura política.
¿Cómo se organizaban? Había dos reinos, el Egipto Alto y el Egipto Bajo. Fíjense cómo desde entonces ya se clasificaba. Se unificaron después en un solo reino, pero sí existieron esas dos separaciones en un principio, posteriormente se unifican y había un gobierno monárquico, que quiere decir que un monarca era el que gobernaba como único rey. El faraón tenía todo el poder, pero era considerado, también existía el gobierno teocrático en donde se consideraba a los dioses. Dentro de este punto, el faraón era una representación de algún dios, pero en la tierra, era como un enviado de Dios o de las fuerzas divinas. Las funciones que los faraones tenían o el mismo pueblo les daba era la de dictar leyes, organizar al ejército, va a dirigir la vida religiosa porque era la creencia lo que movía al pueblo, se encargaba de la justicia o la comida del pueblo. Son funciones que los faraones tenían, pero el mismo pueblo aceptaba ese tipo de vida. Entonces, es una cultura o es una civilización que también es interesante. Después tenemos otra civilización que también es importante. Un segundo. ¿Cuál es la siguiente? La antigua Roma. Esta ciudad o esta civilización donde se funda lo que es la época de la antigüedad, donde se originan muchísimas cosas a partir de esta civilización, la vida va cambiando. ¿Qué sucede? Se van creando imperios. Aquí es donde nacen los denominados imperios y en este caso el imperio romano estaba situado en donde actualmente es Italia y tenían un gobierno que se dictaminaba por una constitución de república. La cultura romana fue una de las primeras que establecieron sus leyes por escrito. Ya no era por lo que el rey decía o el supremo decía, sino que ya estaba escrito. Entonces, en tablas de cera o papiros, también existían los pergaminos. Ellos marcaban y estipulaban sus leyes. Y esta es una parte súper, súper importante. Dentro de lo que era la organización política de lo que es Roma, estaba dividido en varios grupos. Estaba clasificado por la riqueza, los derechos y el prestigio. Volvemos a lo mismo que en la anterior. Ya había un estatus o un grupo social al cual se pertenecía. La sociedad, al igual que otras de la antigüedad, nos dice acá, se caracterizaba por ser de tipo esclavista. Imagínense, su política, las instituciones experimentaron cambios a lo largo de tres principales periodos: la monarquía, la república y el imperio. Fueron los tres periodos en los que ellos dividieron su organización política. El poder de monarca lo limitaban los patricios, que monopolizaban una asamblea, eran un consejo de ancianos. Cuando el poder fue tomado por una dinastía estruscar, dice aquí, por numerosos inmigrantes, se propició un cambio político. El gobierno y sus instituciones se desligaron de las familias patriarcas o patricias. ¿Cómo era considerada la familia? Pues era la columna vertebral de la sociedad. Actualmente lo sigue siendo, pero ahí era donde se contemplaba. La alimentación, se basaba en papilla de mijo, la cebada de los guisantes, tenían queso de leche de oveja, la carne de cordero, habas. También comían frutas como las manzanas, los albaricoques, los melones, dátiles, y tenían algo muy similar a otras culturas, pero ellos la unificaban o hacían su propio alimento. Por eso también se llamó una civilización, porque pues apoyó
a ¿cómo se llama? Al crecimiento. Al igual que las otras civilizaciones, se quedó, este, ¿cómo se llama? Para poder ir avanzando, para que la sociedad o los pueblos pudiesen ir creciendo. ¿Sale? Esas son las civilizaciones de las cuales estamos hablando, que sería Egipto, que era la creencia de faraones, era Roma, que tenía una estructura política pues semejante, y a partir de esa cultura romana es de donde proviene mucho de los, ¿cómo se llama? Provienen muchos de los conceptos o lenguaje o vocabulario de muchos lugares de origen romano, pero también hay otra civilización que fue la griega. Durante toda la historia y durante todo lo que se sabe, los indicios de esta cultura, sobresalió lo que es Grecia. Aquí surge lo que es la época helenista, por medio de la influencia del Imperio Romano. Esta cultura tiene mucha influencia de Roma, pero pues tiene sus puntos particulares que no empatan tanto con los romanos. Grecia tiene mitos, Roma tiene mitos. Grecia tiene una forma de gobierno, Roma también tiene una forma de gobierno, muy similar pero no igual. Nos dice, la cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte talento comercial y expansivo. Se organizaba política y socialmente en ciudades-estado llamado polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Y de esos lugares surgen muchos mitos, surgen muchos personajes y muchos seres mitológicos. Entonces, este punto o esta cultura que es la griega es la que nos explica o nos muestra mucho de las conductas o cosas que pasan actualmente. También era conocida como la Grecia antigua o Grecia clásica. Dentro de esto, han influido fuertemente en aspectos culturales como la parte imaginaria, la parte política, las lenguas, que es lo que yo les comentaba, que el lenguaje, todo lo que se ha hablado, filosofía, ciencias, en sistemas educativos, en formas de gobierno. Eso es lo que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Esta cultura fue muy polémica. ¿Por qué creen que haya sido polémica? Hablaba de dioses y eran dioses muy diferentes y en nada se asemejaban a los dioses que la Biblia nos ha planteado. Entonces de ahí era donde tenían esa polémica, porque mientras las otras civilizaciones creían en un dios, ellos crearon una magnitud o un número enorme de dioses con diferentes características. ¿Sale? Entonces, esas son las 4 civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Son 4 civilizaciones. De esas 4, ustedes van a hacer 10 puntos importantes de cada una de las civilizaciones. Un listado de 10 datos importantes de Mesopotamia, un listado de 10 datos importantes de Egipto, de Grecia y de Roma. 10 datos importantes de cada una de las culturas. Esa sería su tarea. ¿Sale? Para la siguiente sesión. Muchísimas gracias por haber tomado la clase. Excelente semana. Bye.